amigos, ¿qué tal? Les voy a presentar la parte 4 donde vamos a crear lo que son las interfaces que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro proyecto. Activamos lo que es SAM para que no nos vaya a marcar ningún error a la hora de correr nuestro programa. Ahí está activado Apache MySQL, abrimos nuestro NetBeans y en esta parte fue donde nos quedamos el capítulo anterior. Ahora simplemente vamos a cerrar estas dos interfaces y aquí en Frames damos clic derecho y vamos a empezar a crear frame por frame. Lo primero, yo voy a colocar lo que es eliminar tareas, así de esa manera. Le doy en finalizar. También voy a crear otro frame que se llame gestión alumnos. Otro frame más que se llame gestión calificaciones. Otro frame que me indique la información de los alumnos, que sería información alumnos. También necesitamos crear otro que nos muestre la información de las calificaciones. Nos vamos otra vez a Frames y ahora colocamos información calificaciones. Ahora necesitamos las frames donde los vamos a registrar. Entonces colocamos registrar calificaciones. Yo lo coloco con guión bajo, ya que pues es una manera de identificar más rápido los nombres de las variables, de las interfaces o de clases, de cualquier cosa. Ya tenemos lo de registrar calificaciones. Ahora vamos a registrar a los alumnos. Nos falta lo de gestión de cursos, que vendría siendo en esta parte. Ahí le puse Java Class, lo cancelo y le pongo en frame. Sería registro curso. Falta gestión de cursos. Gestión cursos. Ahora, también nos está faltando, lo voy a poner como un plus, lo de registro de usuarios. Por si alguien quiere modificar el sistema, pues adelante. Para eso voy a colocar esta interfaz por si alguien quiere agregar o eliminar algún usuario. Bueno, creo que estas serían todas las interfaces que vamos a utilizar, que va a ser una para eliminar tareas, una para ver los alumnos, para ver las calificaciones, ver los cursos, para ver la información de cada alumno, ver la información de calificaciones de cada alumno, para registrarlos, registrar su calificación respectiva, curso y el tipo de registro, el tipo de registro de usuarios. Bueno, vamos a cerrar todas estas de aquí y nos vamos a dirigir a lo que es a la interfaz principal. Y ahora en cada botón vamos a mandarlas a llamar. En alumnos ya habíamos generado los espacios anteriormente. Vamos a mandar a llamar lo que es registrar alumnos. Se pueden dar cuenta que aparece. Le voy a colocar el mismo nombre, solo con la diferencia de que la primera está en mayúsculas y acá lo voy a colocar en minúsculas. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gusten. Yo para identificarlo pues le voy a colocar de esa manera. Registrar alumnos es igual a new y lo mandamos a llamar. Y agregamos punto y coma. Ahora, este es el nuevo nombre al que vamos a utilizar. Es lo mismo que cuando convertimos una variable. Entonces usamos registrar alumnos, punto set visible y le decimos que sea verdadero. Se agrega el punto y coma al final y aquí enseguida vamos a colocar dispose para que nos cierre esta interfaz. Si nosotros corremos nuestro sistema, ya nos debe activar para mandarnos a lo que es a registrar alumnos. Coloco mi contraseña
alumnos, y aquí está donde nos envía a esta interfaz de registrar alumnos que hemos creado anteriormente. De igual manera, lo vamos a seguir haciendo con los demás botones. A este de cursos le vamos a colocar registrar curso. Acá lo tenemos, registrar curso. Es igual a new, registro curso, punto y coma. Lo mando a llamar, punto set visible, que sea verdadero, y aplico el dispose para que me cierre esta ventana. Ahora nos vamos a ir a la gestión de alumnos. Es esta que tenemos de aquí. Lo tenemos que poner el nombre tal cual como está el frame que queremos mandar a llamar. En este caso sería gestión alumnos. Es igual a new, gestión alumnos y punto y coma. Bajamos, le decimos que la gestión de alumnos se muestre. Y lo cerramos. Nos devolvemos y nos vamos a ir un momento. Esta es la gestión de alumnos. Nos vamos a ir a la gestión de cursos. Gestión de cursos. Ahí se me puso alumnos. Punto y coma. Es muy importante que pongamos esta parte de set visible, porque si lo ponemos en falso o se nos olvida colocar esta línea de código, pues no nos va a abrir la siguiente interfaz. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que se fijen. Nos pasamos a la gestión de calificaciones. También vamos a intentar lo que pasa cuando no colocas el dispose. ¿Sale? Vamos a la de borrar datos. Aquí aparece JButton 6. Vamos a, ahorita si usan, cambiamos el nombre a los botones para poderlos identificar rápidamente. Bueno, nos encontramos en la de borrar datos de tablas. Entonces va a ser eliminar tareas. Y punto y coma. Muy bien. Vamos a suponer que vamos a quitar esta parte del dispose en el botón eliminar tareas. Corremos nuestro sistema. Colocamos admin 123, 123 de contraseña. Nos dirigimos a esta parte, a la de borrar datos de tareas. Y si se fijan, no se cierra el frame pasado, el frame principal. Simplemente se va a seguir generando otro y otro y otro y más. ¿Sale? Si nosotros lo cerramos, pues se cierra automáticamente todo. Si nosotros colocamos el dispose, pues automáticamente se me cierra lo que es mi interfaz principal. ¿Sale? Nosotros aún no implementamos lo que es el código que hicimos en esta parte principal. Vamos, este Windows Noting no lo hemos implementado en las nuevas interfaces. Algo que se me ha estado pasando es de que en mi interfaz principal y en mi interfaz login, o más bien en todas las interfaces, vamos a dar clic derecho en la interfaz, nos vamos a propiedades y vamos a buscar donde diga Icon Sable. Vamos a ver. Este hay que quitárselo para que nadie lo pueda hacer más grande. Y creo que eso sería todo, muchachos. Vamos a ver.
damos en close. Vamos a ver, a lo mejor me confundí. Veamos, efectivamente era ese donde dice resizable. Es para que nos quite esta parte de aquí para no poderlo extender ni se me distorsione mi propia pantalla. Ya no se puede hacer más grande ni nada, ¿sale? Eso se lo vamos a aplicar a todas nuestras interfaces para que el usuario final pues no vaya a distorsionar la pantalla. Es decir, al momento de correr nuestro programa, aquí si yo lo hago más grande pues se distorsiona todo. Más sin embargo, si yo le aplico lo que es el resizable, esta parte aquí, si se lo quitamos, pues ya no se puede distorsionar la pantalla, se quedaría el tamaño el cual el programador lo dejaría. Vamos a hacer un intento más. Y si se fijan, no lo se puede hacer más grande, no aparece la flechita para hacerse más grande. Y este tampoco se puede hacer nada. Lo cerramos. Podemos acomodar un poco. Ese tamaño estaría bien. Podemos seleccionar todos los botones a la vez. Damos clic derecho, nos vamos a propiedades y aquí donde dice font en letra, vamos a cambiarle, en vez de Tahoma, vamos a ponerle un Arial Black de tipo 14 sería, de esa manera, y todos nuestros botones pues se han cambiado. Ahora simplemente los seleccionamos y los vamos a centrar un poco para acá, los colocamos, vamos a aplicar lo que es un label y le voy a poner principal. De igual manera, clic derecho en propiedades, Tahoma, le colocamos Arial Black y le coloco de número 14 para poderla diferenciar. Nosotros lo podemos hacer un poco más grande si es el gusto. Yo de preferencia pues le voy a colocar lo que es un 18, así, para que se vea un poco más llamativo. Y con esto finalizamos este tutorial. Ya en la parte 5 pues programaremos nuestra primera interfaz, que sería registrar alumnos. Así que hasta la próxima.